Entonces estábamos en principio diciendo que aunque habían dos esencias en el individuo, la esencia más específica, ¿verdad?, y la esencia más individual, si uno la considera, tal vez no sea bueno utilizar la palabra específica, porque la palabra especie me habla de intención lógica, y al hablarme de intención lógica me abarca el todo. Y entonces, si la queremos ver a modo de parte, tal vez no sea bueno decir específica, porque repetimos, el género, la especie y la intención son intenciones, no son a modo de parte. Pero si decimos específica, como queriéndola diferenciar de la esencia individual, Sócrates en tanto que Sócrates, entonces tal vez los nombres más adecuados, respetando los términos de Tomás, sean que la esencia, esa que le hemos llamado específica, el hombre como animal racional, se puede considerar de dos maneras. De una manera que es a modo de parte, que sería el hombre en tanto que hombre, excluyendo todas las categorías individuales y específicas, como también se podía considerar de forma no excluyente de esas individuaciones. O sea, y cuando se considera a modo excluyente o a modo de parte, esa esencia no le cabe más que ser una sola esencia, animal racional, y se mira a modo de parte. Y cuando se mira a modo de intención lógica, pues esa esencia implicaría una, en caso de que sea un hombre, o muchas esencias individuales, dependiendo los distintos individuos que entren de manera implícita en ese concepto de lo que se llama la esencia de la sustancia compuesta. Así comienza este discurso de Tomás. La esencia de la sustancia compuesta puede ser tomada de una doble manera, o las esencias en los individuos, a modo de parte y a modo de intención lógica. A modo de parte, excluyendo las notas individuales, y a modo de intención lógica. ¿Qué es lo que se incluye? Si uno quiere ser preciso con Tomás de Aquino, dentro de lo que se llama el modo de intención lógica, o el modo que no es de parte, ¿cuál es la nota que de alguna forma entronca todas las notas específicas que entran dentro de ese a modo de intención lógica, en el cual entran, digamos, las dos esencias? Bueno, ese todo que entra, aquí vemos que es la existencia, que es el principio de individuación óntico, sería como el todo que entra, la existencia, que hemos dicho que en Aristóteles era la materia como principio de individuación óntico. Aquí sería la existencia, ¿no?, que en Tomás sería el principio de individuación óntico. Sería aquel que entra y que complementa lo que se llama el hombre en tanto que hombre a modo de parte. Ya no sería a modo de parte, sino que se vería complementado por el principio de individuación óntico. Ese principio de individuación óntico, tal vez en algún momento yo utilicé el concepto principio de individuación a nivel de lo que se llama en el ámbito de la definición, que al inicio de este discurso decíamos que no debía ser considerado como principio de individuación, sino más bien como diferencia específica. Y como no se le puede llamar diferencia específica porque no estamos dentro de lo que se llama las dimensiones de la especie, sino estamos dentro de las dimensiones del individuo, le veíamos como el conjunto de atributos que le llamamos las categorías, o el conjunto de atributos categoriales, siguiendo el nombre de Aristóteles. Entonces, no es lo mismo hablar del conjunto de categorías como notas especificantes de lo que se llama la especie, que hablar del principio de individuación de la existencia como principio de individuación. Son dos cosas diferentes. De hecho, el primer discurso decía que el principio de individuación podía ser considerado de dos maneras: de forma epistémica o nociológica, que eso le llamamos la materia asignada, que es el mismo ser en tanto que existente, pero ya considerado como materia asignada, señalada por una mente conocedora, por un entendimiento que le atribuye
le atribuye ese investimiento que le hemos llamado materia asignada, que me sirve como principio de individuación. Otra cosa es verlo como existencia. ¿Qué significa como existencia? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en Tomás? Como existencia que implica todas las determinaciones propias de la materia. Entonces, si lo vemos así como existencia, no lo estamos viendo directamente hablando como principio de individuación nociológico, sino que lo estamos viendo como principio de individuación ontológica. Entonces, como dicen los romanos, divide y separa. Aquí hay dos miradas, ¿no? Una mirada a los individuos entitativamente hablando, y otra es una mirada a los individuos epistémicamente hablando. Cuando digo epistémicamente hablando, materia asignada como principio de individuación. Y cuando digo entitativamente hablando, estoy hablando de materias asignadas, no como materias asignadas, sino como existencias grabadas de los determinantes propios, determinantes situacionales, determinantes, diría Tomás más tarde, que siguen a los individuos, o determinantes que siguen a la materia, o la existencia, que es lo que estamos viendo ahora, como principio de individuación. Entonces ahí hablábamos como de tres elementos, ¿verdad? Materia asignada, como principio de individuación epistémico, existencia como principio de individuación, principio de individuación óntico, y las categorías, que no son ni principios de individuación óntico ni son principios de individuación epistémico, sino que vendrían siendo como las diferencias específicas, un conjunto de realidades que son materiales en el sentido de que son realidades que no la puedo expresar en el lenguaje, no la puedo contener en el lenguaje, porque son demasiadas riquezas implícitas, y que de alguna forma están soportadas o dependiendo de lo que se llama el principio de individuación óntico, que es la existencia, o que fue es lo que le llamamos los accidentes que siguen a la materia. Bueno, y ahorita también decíamos como que en algún momento podían ser convertibles la materia como principio de individuación óntico y la materia como principio de individuación lógico, la materia asignada, porque el concepto de materia en cualquiera de los casos me habla de riquezas, ya sea óntico o nociológico, me habla de riquezas no descifradas y que en algún momento podían verse como realidades convertibles, lo cual podría ser bueno en algún caso para tratar de unir los conceptos y no verlo como separado, ver en qué se unifican, pero también hay que mantener la separación conceptual para no confundirse en la filosofía y creer que todo es lo mismo y meterse como en un mundo de confusión. Entonces habría que ver que no es lo mismo la materia como principio de individuación óntico, aunque sea material por sus diversas riquezas, la materia como principio de individuación lógico o epistémico, aunque sea material por la diversidad de su riqueza, y en eso coincide, que la diferencia específica de los individuos de frente a la especie, de frente a lo específico, sería el conjunto de atributos como diferencia específica, que no es ni materia óptica, principio de individuación óptico, ni es tampoco principio de individuación epistémico, pero es material igual que los otros dos, en tanto que conjunto de riquezas no declarativa en el lenguaje del conocedor, sino más bien señalada, señalada o signada, no declarada, sino que son signaciones, como dice Tomás, modos de signación, signado o no signado, más que bien, y por lo tanto pertenecen a lo que se llama el objeto material, más propiamente hablando que el objeto formal. Entonces el objeto material de repente se nos sobreenriquece, porque en el objeto material tenemos la existencia óntica como principio de individuación óntico, tenemos en el mismo objeto material como otra nota lo que se llama lo que le aporta el entendedor como materia asignada, en tanto que me desmaterializa la idea, que es también material porque me implica todo lo que está en la existencia, y también objeto material en tanto que hay un conjunto de categorías individuantes
que sumadas a lo que se llama la especie, en un individuo me da la esencia de un individuo. La esencia de Sócrates, la esencia de Pedro, la esencia de Juan. Entonces, el conocimiento filosófico de un individuo es sumamente problemático, ciertamente que sí. Entonces, la filosofía no se puede despachar como ciencia, hay que de alguna forma manejarla siempre como filosofía. Bueno, página 51. Y esta naturaleza tiene un doble ser. Uno en las cosas singulares y otro en el alma. ¿De qué naturaleza estamos hablando? Dice, leo en el último párrafo, las últimas dos líneas, la página 50. Dice, de esta manera se considera la esencia en cuanto que tiene existencia en este o aquel ser concreto. Y en este caso se predica algo de ella misma por accidente, en razón de aquello en lo que está, como cuando se dice que el hombre es blanco porque Sócrates es blanco, aunque al hombre no le convenga esto en tanto que hombre. Y esta naturaleza. Entonces, la pregunta sería, ¿de cuál de las dos naturalezas estamos hablando? ¿De la naturaleza individual o la naturaleza en el individuo? Porque si digo en el individuo, es el hombre a modo de parte. Y si digo la naturaleza individual, es el hombre Sócrates, en tanto que hombre, ¿verdad? Hombre Sócrates, implicada su individuación. Esta naturaleza tiene un doble ser. Me suena que esta naturaleza no es, como estamos hablando de hombre, no de Sócrates, estamos hablando a modo de parte y hombre a modo de intención lógica. Cuando hablamos a modo de parte, me excluye a los individuos, y cuando hablamos a modo de intención lógica, me implica a los individuos. Entonces, de la naturaleza que estamos hablando, no de la socraticidad de Sócrates, sino implicados los individuos, unos u otros, estamos hablando del hombre. El hombre en tanto que hombre, implicativamente de los individuos. Y esta naturaleza tiene un doble ser. O sea, ahora hablamos de dos ser. Primero hablamos de dos ser en el hombre. Primero, a modo de parte y a modo de intención lógica. Ahora estamos hablando de dos modos de ser a modo de intención lógica. ¿Me sigues? ¿Qué ibas a decir? O sea, porque una cosa es hombre en tanto que animal racional, excluyendo los individuos. Ahora, otra cosa es hombre, animal racional, incluyendo a los individuos. ¿De cuál vamos a hablar ahora? De hombre, incluyendo a los individuos. Por lo tanto, ya no estamos a modo de parte. Salimos de la modo de parte. Ahora vamos a hablar de la modo de intención lógica, ¿no? Entonces, en ese nuevo modo, que es el modo de intención lógica, dice que hay un doble ser. O sea que no vamos a confundirnos con lo primero. No vamos a entrar de que parte e intención lógica. Estamos inclusivamente, hay un doble ser. Entonces, y esta naturaleza tiene un doble ser. Uno en las cosas singulares y otro en el alma. Entonces, uno en las cosas singulares, o sea, en los conocidos, y otro en el alma, en el conocedor. O sea, cuando yo conozco a Sócrates, no solamente veo a Sócrates, sino que yo sé que es un hombre. Una cosa es el hombre que hay en Sócrates y otra cosa es el hombre que hay en mi conocimiento. Porque si yo no supiera lo que fuera Sócrates, yo dijera, ¿y qué es eso? Entonces yo no sé lo que es eso. Entonces, fíjense que una cosa es el hombre en tanto que hombre, independientemente de que esté en el entendimiento o esté en los hombres. Simplemente estamos viendo que puede ser uno o múltiple. Entonces ahora se nos amplía el panorama atomista de la consideración de hombre en tanto que hombre. ¿Dónde está el hombre en tanto que hombre? Cuando yo conozco a Sócrates y conozco a los griegos o a los dominicanos, ¿dónde está el hombre en tanto que hombre? ¿En Sócrates o en los dominicanos? Está en Sócrates, está en los dominicanos. ¿Y en cuál está? ¿En los hombres o en la idea de hombre? Está tanto en los hombres como en la idea de hombre. ¿Cómo es?
los hombres de materia asignada. Los hombres. Desuniversalizando la idea de hombre. Un hombre o los hombres son materia asignada. Entonces, cuando yo digo animal racional, ¿dónde está animal racional? La idea de hombre. Está pero también está la materia asignada. Está en la materia asignada. Entonces se encuentra, si la vemos la materia asignada, se encuentra tanto en los individuos como en la colectividad. Y si lo vemos en el concepto, cada persona trae una idea de lo que es el hombre, si es que lo sabe, si es que sabe lo que es el hombre. Entonces, cuando hablamos de un doble ser, el doble ser nuevo que está hablando es en la realidad y en el pensamiento. Aunque nosotros hemos dicho que lo que está en la realidad no está fuera del conocimiento. Entonces, hay que manejar una diferencia entre lo que se llama la idea que maneja el sujeto y el objeto que maneja el sujeto conocedor. Son dos cosas diferentes. Si yo conozco a mi mamá, yo no estoy teniendo una idea de mamá, estoy conociendo a mamá. Cuando yo te estoy hablando de mi mamá, te estoy hablando no de mi idea de mamá, sino de mi mamá existente, donde quiera que ella esté. De tal manera que ella es la conocida, aunque ella no esté siendo vista. Ahora, si a mí se me olvidara quién es mamá, yo no puedo conocer a mamá, porque tengo unas mediaciones. Entonces, una cosa es mamá, otra cosa es el sujeto que la conoce, otra cosa son las mediaciones desde las cuales yo conozco a mamá. Si yo muero, moriré yo y morirán mis mediaciones y mi conocimiento de mamá, pero el objeto conocido no morirá. Entonces, ¿qué es lo que está en mi conocimiento? En mi conocimiento está el objeto en tanto que conocido, las mediaciones a través de las cuales yo conozco, y de alguna forma el conocimiento es tres cosas: el sujeto que conoce, el objeto conocido y las mediaciones. Si llega a desaparecer una de las tres, pues prácticamente no hay conocimiento. Entonces ahora, ¿dónde parecería que estamos poniendo atención? Estamos poniendo atención tanto en el objeto conocido, que es lo que más nos hemos diversificado, que pertenecen al conocedor, a la conciencia cognitiva, en tanto que siguen siendo reales, son como la piedra en el tirapiedra, son objetivas materialmente hablando y formalmente hablando. Y ahora vamos a poner atención en lo que se llama, no solamente en el objeto en tanto que objeto que está dentro del conocimiento, sino en las mediaciones que tiene el sujeto para conocer ese objeto. Porque en las mediaciones tiene lo que se llama la idea de hombre, la idea, que no es lo mismo que el objeto. La idea no es lo mismo que el objeto. Entonces, y esta naturaleza tiene un doble ser, uno en las cosas singulares y otro en el alma. Según uno y otro siguen los accidentes a dicha naturaleza. Y así en las cosas singulares tiene un ser múltiple según la diversidad de las mismas cosas singulares. Claro, porque hay un hombre en Sócrates y muchos hombres en República Dominicana. Y sin embargo, ninguna de ellas debe el ser a la naturaleza tomada en su consideración absoluta, porque en ninguno de ellos el hombre, Sócrates no es el hombre en tanto que hombre, sino que el hombre está en Sócrates. Y los dominicanos no son el hombre en tanto que hombre, sino que el hombre está en la dominicanidad. O sea que el ser dominicano o el ser Sócrates son extrínsecos, no son intrínsecos, sino que son extrínsecos a lo que se llama el hombre considerado a modo de parte. Entonces, y a modo de intención lógica le pueden suceder las dos cosas: ser diverso en el caso de los hombres y ser uno en el caso de Sócrates. Eso cuando estamos hablando de la naturaleza así considerada. Dice, y sin embargo, ninguna de estas debe ser a la naturaleza tomada en su consideración absoluta, porque en su consideración absoluta le estamos viendo a modo de parte, no le estamos viendo a modo de intención lógica. Es falso pues decir que la naturaleza del hombre considerada de este modo absoluto, aunque decíamos como que estábamos anunciando que íbamos a hablar de dos, volvimos al modo de parte, aunque se dijo al principio que hay una doble manera a modo de intención lógica, ¿verdad? Sin embargo, estamos viendo que dentro del modo de parte no entran las intenciones lógicas, ni los hombres ni el hombre. Es falso pues decir que la naturaleza del hombre considerada de este modo absoluto tenga existencia en una cosa singular determinada, caso Sócrates.
entonces no habría muchos hombres. Pues si el hombre en cuanto hombre le conviniera el ser algo singular determinado, caso Sócrates, no existiría nunca fuera de aquello singular determinado, de un modo, por lo tanto, no habría más que un solo hombre, Sócrates. De un modo semejante, si al hombre le conviniera en cuanto que es hombre no existir en lo singular, o sea, como diría Platón, que no existe el hombre ni en Sócrates ni en los hombres, sino que existe en la hombreidad misma, no ni siquiera en la idea, sino en tanto que modo absoluto, y en tanto que modo absoluto ni está en Sócrates, ni está en hombre, ni está en la idea, porque eso es simplemente un eidos, una identidad que no está en ninguna parte, que lo que se mira es la esencia, no la existencia. No sé si alguno llegue a logre ver esa parte ahí, ¿no? La identidad en tanto que identidad. En cuanto que es hombre, no existir en lo singular, nunca existiría en ello, lo cual es absolutamente falso, porque el hombre, en tanto que hombre, existe en Sócrates y existe en los dominicanos, y existe en mí como conocedor de los hombres, o sea que yo soy hombre y al mismo tiempo conozco lo que es el hombre, sé lo que es hombre. Ahora bien, es verdadero decir que el hombre en cuanto hombre no tiene ser en esto o aquello singular. Por consiguiente, es evidente que la naturaleza del hombre considerada absolutamente abstrae de cualquier existencia, de tal modo que no se hace precisión de ninguna de ellas. Y esta naturaleza considerada es la que se predica de todos los individuos. Leo eso último otra vez. Por consiguiente, es evidente que la naturaleza del hombre considerada absolutamente, hombre en tanto que hombre, animal racional, no considerando ni lo múltiple ni lo individual, considerada absolutamente, abstrae de cualquier existencia, está fuera de cualquier existencia individual, grupal, o llamémosle así, espiritual, de tal modo que no se hace precisión de ninguna de ellas. O sea que cuando se habla de hombre no se habla de Sócrates, sino de animal racional. Cuando se habla de hombre, a modo de parte, no se habla de los dominicanos, sino que se habla de animal racional. Y cuando se habla de hombre a modo de parte, no se habla del conocimiento de hombre que tiene el profesor Martín, sino que se está hablando de hombre como animal racional, y las notas constitutivas de lo que se llama el concepto hombre a modo de parte, de forma intensiva. Y esta naturaleza considerada así es la que se predica de todos los individuos, porque le puede provenir a un individuo, a uno o a muchos, incluso a más. Número 2. No puede decirse, empero, que la razón de universal convenga a la naturaleza así tomada. La razón de universal. No puede decirse, empero, que la razón de universal. Fíjense que se nos dijo que había un doble ser. Uno en la realidad y otro en el entendimiento. ¿Cuándo hablamos del hombre universal? Sócrates no es universal, ni los hombres son universales. Lo que es universal es la idea de hombre. Es una mediación que uno tiene en el entendimiento para uno. Si yo veo a Sócrates y yo digo, ¿qué es eso? No sé qué es. Necesito una mediación. ¿Cuál es la mediación? La idea de hombre. Y si yo veo a muchos hombres y no sé lo que son, tengo que decir, ¿y qué son esos? No sé lo que son. Veo objeto material, pero no veo el objeto formal. Entonces no tengo la idea. Cuando tengo la idea viene en mi ayuda. Esa idea es una mediación. Esa idea no es un hombre ni los hombres. Ahora, ¿dónde está el hombre? ¿En Sócrates, en los hombres o en mi idea de hombre? Está en las tres partes. ¿Dónde está la universalidad, la individualidad, la universalidad del hombre? ¿En Sócrates, en los individuos o en la idea de hombre? En la idea de hombre. Entonces, una cosa es la unidad de Sócrates con su existencia y toda su socraticidad, el ente en tanto que ente. Mi idea de hombre no es el ente en tanto que ente. Sócrates en tanto que Sócrates. Los hombres son hombres con sus notas individuantes, con sus existencias particulares, incluso con sus categorías individuantes. Eso está en cada hombre, pero esos son los accidentes que le siguen a los hombres en tanto que hombres. Ahora, si yo quiero conocer el hombre que hay en Martín Astacio, lo que conoce Martín del hombre, de los hombres y del hombre, ya esa idea que está en Martín o que está en cada hombre, no con las particulares del hombre, sino con las particularidades de la idea, esas ideas ya no es el hombre particular existente. Porque cuando yo muero, no mueren los objetos conocidos,
pero mueren las mediaciones por las cuales yo conozco a esos hombres. ¿Me siguieron? Porque esas ideas están en mí. Entonces, ¿qué es lo que yo conozco? ¿Mis ideas del hombre o al hombre a través de mis ideas? El hombre a través de mis ideas, y el hombre es parte del concepto. Entonces, hace una diferencia entre idea y concepto. Concepto es la realidad, que de alguna forma es como si la realidad se convirtiera en idea. La realidad es parte del concepto. Yo concibo a mi mamá no como una idea, sino como una realidad. Además de que tengo ideas desde las cuales conozco a mi mamá, median mi conocimiento de mamá. Pero yo sé que cuando conozco a mamá no conozco mi idea de mamá, sino a mi mamá. Y sé que tengo razón cuando hablo con verdad. Y sé que estoy diciendo mentira cuando no se corresponde lo que yo sé de mamá a lo que ella es. Sé que no hay correspondencia. Entonces, una cosa es mi mamá en tanto que objeto, y otra cosa son las mediaciones, lo que yo sé de mamá. Entonces, las mediaciones no es lo mismo que el objeto. El objeto, que es mi mamá, hay muchas cosas que yo no sé de mamá y yo sé que no las sé. Esas cosas no son mediaciones, son desconocimiento. Yo sé que hay muchas cosas de mamá que yo desconozco. Ahora, lo que yo sé son mediaciones, vienen en mi ayuda para yo entonces identificar a mamá. De tal manera que mi conocimiento es un conocimiento donde entro yo, entran las mediaciones y entra el objeto material, que es mi misma mamá con todo lo que desconozco de ella, o cualquier objeto. En otras palabras, cuando hablo de que hay ideas, mi mamá no es universal, pero mi idea de maternidad, mamá, es universal, porque la palabra mamá y la idea mamá no se agota con esa mujer a la cual yo llamo mamá. Hay muchas mamás. Entonces la palabra mamá es universal, la palabra mujer es universal, la palabra gorra es universal. Entonces, una cosa son las mediaciones, que podrán estar, son universales o son individuales, pero en el caso de Superman y las sirenas, ni siquiera son universales porque no hay muchas sirenas, sino que hay ninguna. ¿Me sigue? Entonces, si universalidad decimos que es el grupo, si estaba vacía designación material, porque no hay individuos ni muchos individuos, ni siquiera universal sería. ¿Por qué? Porque la universalidad no está dentro del concepto sirena. Universal no está dentro del concepto mamá. O sea, hombre en tanto que hombre, sirena en tanto que sirena, mamá en tanto que mamá. Hay una dimensión intrínseca que me deja fuera las particularidades, ya sea del mundo de los existentes o ya sea del mundo de lo pensado. Entonces aquí Tomás te está considerando un nuevo universo, que es el universo de las mediaciones. Yo le decía que Tomás tenía el problema cuando entrábamos al principio de la clase, que me hablaba de la realidad y del pensamiento, pero no te hablaba del sujeto. Del sujeto, del yo no te hablo. No puede decirse, pero que la razón de universal convenga a la naturaleza así tomada, porque la razón de universal pertenece a la razón de universal, pertenece la unidad y la comunidad. Lo universal es uno que se refiere a muchos. Un hombre, el universo de Platón, un hombre me habla de muchos hombres. La idea es universal porque hay muchos hombres. Y un hombre que me habla de muchos hombres, universal, uno y diverso, el universo de Platón, la universalidad de Platón. Uno y la comunidad, el hombre mental y los hombres. Entonces, la sirena no sería un concepto universal. ¿Por qué? Porque es uno, pero no muchos. Hombre es un concepto universal, porque es uno y es muchos a la vez. Sócrates sería un concepto universal. Dios sería un concepto universal. Bueno, entonces habría que ver cuál es la idea que se tiene, ¿verdad? No puede decirse, pero que la razón de universal convenga a la naturaleza así tomada, porque la razón de universal pertenece a la unidad y la comunidad. Y a la naturaleza humana, según su consideración absoluta, o sea, animal racional, intrínsecamente hablando, no le conviene ninguna de ellas. No le conviene ni ser una en Sócrates, ni ser mucha los dominicanos, ni ser universal, una que me hable de mucho.
las mediaciones. Una que me ilumine a una diversidad, las mediaciones. En efecto, si la comunidad perteneciera al concepto hombre, en donde quiera que se encontrara la humanidad, se encontraría la comunidad. Si la comunidad perteneciera. Primero dijimos que la diversidad y la unidad no le pertenecen, porque si hubiera unidad, donde hubiera uno, habría comunidad. Aquí utiliza la palabra comunidad con respecto a lo que se llama la universalidad. Y ahorita utilizó la palabrita, utilizó la palabra pluralidad. Si la pluralidad perteneciera a su razón, nunca sería una. Si la unidad perteneciera a su razón, nunca sería plural. Cuando hablamos de dominicanos, hablamos de plural. Y cuando hablamos de Sócrates, hablamos de unidad. Ahora habla de comunidad, no utiliza la palabra pluralidad. Pluralidad es la diversidad de individuos. Y comunidad es uno que se refiere a mucho. La comunidad es un accidente del entendimiento. El hombre que hay en mi mente es como un denominador. Si es comunidad, es universal porque es comunitario. Un común denominador. Bien, está bonita la idea. Otra cosa sería la pluralidad, que sería ver a los individuos, y la unidad de los individuos. Otra cosa sería la comunidad. La comunidad. Hay que entenderlo así, como común unidad. ¿Sí? No entenderlo como unidad, como el grupo. Si lo vemos como el grupo, eso sería la pluralidad. Si vemos como comunidad, como universalidad, uno que se requiere mucho. Entonces estamos hablando de la comunidad como un accidente de la idea. ¿Por qué? Porque Sócrates no es una comunidad. Sócrates no es uno que se refiere a mucho. Y que mira aquí el representante de todos los Sócrates. Porque mi idea hombre representa a todos los hombres. Es representativa de todos los hombres. Pero Sócrates no es representativo de un grupo. Sócrates es Sócrates. ¿Me siguieron? Entonces, una cosa es cuando yo pienso en Sócrates, no estoy pensando en hombre, estoy pensando en Sócrates. Si trato a Sócrates como un concepto, el concepto Sócrates, hay lo que se llama el hombre Sócrates más sus atributos. Entonces estaríamos buscando el individuo, la esencia de Sócrates en tanto que Sócrates. Entonces en la esencia de Sócrates en tanto que Sócrates se implica lo que se llama Sócrates en tanto que Sócrates más lo que se llaman sus atributos. Otra cosa es que yo me ponga a hablar no del hombre que hay en Sócrates más sus atributos, que esa realidad, digamos, en sentido absoluto, la palabrita que ha estado utilizando, aquí jugamos con una nueva palabra, a modo de parte, sería lo mismo que en sentido absoluto, puede estar en Sócrates, puede estar en la pluralidad, pero también puede estar en la comunidad. Cuando decimos comunidad, estamos hablando de la universalidad en el entendimiento. Estamos hablando de un accidente de una idea, estamos hablando de un accidente de una mediación. Entonces tenemos tres tipos de hombres, tres tipos. El hombre, o tres tipos de realidad en Tomás. Los individuos existentes, el individuo, entonces la realidad de modo absoluto existe en el individuo, existe en la pluralidad, existe en el individuo, existe en la pluralidad y existe como comunidad en las mediaciones, ¿no? En las mediaciones del conocimiento, en la idea, para no decir concepto. En efecto, si la comunidad perteneciera al concepto de hombre, en donde quiera que se encontrara la humanidad, se encontraría la comunidad. Y eso es falso, porque en Sócrates no se encuentra comunidad alguna. Sócrates no es representativo de todos los hombres. Ahí viene, mira, ahí el hombre, hablando de todos los hombres. O sea, Sócrates no es representativo de comunidad, sino en cuanto que en él todo lo que se halla en Sócrates está individualizado. Sócrates es griego y los hombres no son griegos. ¿Doy a entender? Sócrates no es una mediación desde la cual yo conozco a todos los hombres. Es posible que a través de un hombre, conociendo un botón, conozca a todos, pero este botón me sirve de ejemplo, no de mediación. O sea, es una fuente desde la cual yo extraigo información, una fuente, un hecho, desde la cual
yo me informo, elaboro conocimiento, creo conocimiento, y esos conocimientos se convierten en mediaciones. Entonces se da lo que se llama el proceso de inducción. Generalizo, y si es verdad que la generalidad está bien realizada y se le puede aplicar a muchos, entonces a través de los particulares yo creo la idea universal. Entonces, la idea universal es distinta a los objetos conocidos. Cuando yo conozco, no conozco mi idea, conozco los objetos a través de mis ideas. Mis ideas son mediaciones. Lo conocido no son las ideas, lo conocido son las realidades. Y las realidades son realidades. Están en el conocimiento, están en la conciencia cognoscitiva. Como también en la conciencia cognoscitiva están las ideas. Las ideas no son los objetos, las ideas son mediaciones. Y las mediaciones tienen unos accidentes propios muy distintos a los accidentes que siguen a la realidad. Conocer a Sócrates es conocer a un individuo. Conocer al hombre es conocer o una pluralidad o una universalidad. ¿A qué hombre me estoy refiriendo? A las mediaciones, al hombre que hay en Sócrates a modo de parte, al hombre que hay en Sócrates a modo de intención lógica. Por lo tanto, Sócrates es un hombre a carta cabal. Este hombre es Sócrates, implicando la totalidad de Sócrates y por lo tanto la individualidad de Sócrates. Lo que hay de hombre en Sócrates, mirándolo particularmente, mirar lo que hay de hombre en los hombres, y en ese sentido lo miro de modo absoluto, en tanto que no entra, por lo tanto a modo de parte, no entran las dimensiones individuantes, o lo miro a modo de intención lógica, implicando las distintas atribuciones de los individuos y por lo tanto las distintas esencias individuales. O también miro hombre de modo absoluto, independientemente de que esté en Sócrates, en la pluralidad o en el entendimiento, como una mediación, que es donde hablamos ahora de comunidad. Entonces, igualmente, tampoco puede decirse que la razón de género, la palabra género, especie, diferencia, convenga a la naturaleza tomada según aquel ser que tienen los individuos. La noción de género, yo diría de especie, ¿no? Pero aquí género es generalización. El género es un accidente propio de lo que se llama las ideas. Las ideas son genéricas, son específicas. Las ideas son genéricas, son específicas o son individuales. Entonces, tampoco puede decirse que la razón de género sobrevenga. ¿Qué es género? Cuando yo digo animal racional, es lo que hay de animal dentro de lo que se llama la definición, ¿verdad? Es lo que se convoca de frente a una diferencia específica. Si no, no se puede hablar de género. Género sería la predicación de animal con respecto a Sócrates. Entonces, si yo estoy hablando de gorra con respecto a esta gorra, tendría yo que buscar una definición. ¿Qué es una gorra? Si yo digo que gorra es un instrumento que sirve para la cabeza, lo genérico sería instrumento y que sirve para la cabeza sería la diferencia específica. Y la palabra gorra sería la especie. Entonces, ¿qué es género? El género se predica de los individuos. Como decimos que así comenzó este discurso, que de Sócrates se predica animal, se predica racional y se predica la especie. Igualmente, tampoco puede decirse que la razón de género convenga a la naturaleza humana, al individuo. La naturaleza sería como el objeto material existente, materia asignada, existente, principio de individuación, la realidad que está, el objeto material fuera de mí. El género, tampoco puede decirse que la razón de género convenga a la naturaleza humana según aquel ser que tiene en los individuos. ¿Por qué no? Claro que no, porque no se encuentra en los individuos la naturaleza humana según la unidad como una esencia que conviene a cualquiera, porque esto exige la razón de universalidad. O sea, ¿qué es Sócrates, hombre? ¿Qué significa? Que es animal racional. Entonces en Sócrates está la animalidad, pero bueno, en Sócrates no está el hombre como especie, mucho menos la animalidad como género. En Sócrates está el hombre, pero no la especie hombre. O sea que Sócrates ni es plural, ni es comunidad, mucho menos será genérico, que es más complejo todavía. En Sócrates no está la animalidad entendida de forma genérica. Entonces de Sócrates no se puede predicar la animalidad en sentido absoluto, a modo de parte, definiendo lo que es el hombre. Pero Sócrates no es un género.
Sócrates no es ni tampoco, si el género le pertenece a lo que se llama las mediaciones, porque es una idea que se maneja, Sócrates no es una idea. De Sócrates se predica la generalidad y le conviene porque de modo absoluto se encuentra lo que se llama el hombre en Sócrates, y el modo absoluto es independiente del individuo, de la pluralidad, y es independiente de la generalidad. ¿Dónde encontramos propiamente hablando la generalidad? Bueno, cuando hablamos de que las ideas en nosotros están por generación y por analogía, la generalidad se encuentra en la mente, del conocedor, que aplica esa generalidad, aplica lo que se llama el género, la especie y la diferencia, aplica las intenciones lógicas, habla a modo intencional, no solamente habla a modo de parte, y por eso abarca la totalidad. Pero esa generalidad no se puede tomar toda ella y ponerla como que toda ella existe en lo que se llama los individuos de modo absoluto. O sea, aquí entra una palabrita muy riquísima que no habíamos utilizado, que es el modo absoluto. El modo absoluto, a modo de parte o modo absoluto. Modo de parte o modo absoluto. Y modo de intención lógica. El modo de intención lógica es el que siempre hemos estado manejando, que no podemos, aunque se predique de los individuos, la intencionalidad no es de los individuos, es de las mediaciones. Entonces, interesante, porque con esto que fue la intención que Tomás nos dijo desde el principio, que lo que estamos tratando de conocer es la esencia de las intenciones lógicas, la especie, el género y la diferencia. Con esto, ya con este discurso, se nos va localizando dónde están las intenciones lógicas. No están en Sócrates, que es un individuo, aunque Sócrates sea hombre y Sócrates sea animal racional, porque el animal irracional en Sócrates están, pero no genéricamente hablando, ni específicamente hablando, sino que están en modo absoluto. Y el modo absoluto no le competen los accidentes ni de uno, ni de diverso, ni de género, ni especie, sino que le compete simplemente ser animal racional, a modo de parte. Lo otro no entra. Sócrates es hombre, y Sócrates es totalmente un hombre. ¿Qué le corresponde a Sócrates como hombre? A nivel, digamos, extrínseco, no las intenciones lógicas, sino que lo que le corresponde son las notas individuantes en tanto que ser existente. ¿Qué le corresponde a la pluralidad de los hombres, de las distintas cosas? A modo absoluto no le correspondería nada, sino lo que son intrínsecamente hablando. Y a modo de pluralidad le correspondería el conjunto de notas propias de la existencia y de localizaciones en la que se encuentra. ¿Y qué le correspondería a la idea o a las mediaciones en nuestro entendimiento? Le corresponderían las notas de género, especie y diferencia. Entonces, con este discurso, Tomás nos está localizando lo que se llama las intenciones lógicas. Bueno, estamos en la página 52. Había que volver a releerlo, ¿verdad? Pero el discurso está sumamente enriquecedor. Bueno, para adelante, muchachos.